A finales de 2025, Colombia dio la campanada en el mundo de la economía. Y no fue por las razones que uno se imaginaría. Una de las publicaciones más influyentes del planeta la puso en el mapa por algo que, la verdad, pocos veían venir. Un desempeño económico sobresaliente. Así que vamos a desmenuzar qué hay detrás de esta sorpresa. Y miren, esta frase, esta fue la chispa que encendió todo. Imagínense, The Economist, en su famoso ranking anual, describe así a Colombia, destacándola entre 36 economías. Pero a ver, para que entendamos de verdad el impacto de esto, primero tenemos que ver cómo estaba el panorama global. Exacto. Arranquemos por ahí, por el contexto. Porque para valorar lo de Colombia, primero hay que recordar el ambiente que se respiraba en el mundo, económicamente hablando, en 2025. Y la verdad, la cosa no estaba para fiestas. El 2025 empezó con mucho nerviosismo. Por todos lados se oía la palabra recesión, se hablaba de tensiones comerciales, un panorama bastante complicado. Y bueno, el mundo como que logró esquivar la bala, con un crecimiento cercano al 3%. Pero la inflación seguía siendo un dolor de cabeza para casi todos. Y en medio de todo ese nubarrón, pues la historia de Colombia era otra cosa. Era como un punto de luz. Y aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que una revista del calibre de The Economist llega a esta conclusión? Ojo, que no es que a alguien se le ocurrió y ya. No. Detrás de esto hay datos puros y duros y una metodología bien clara. Así que vamos a meternos a ver cómo funciona ese ranking. La clave de todo esto es que comparan. Es un análisis estandarizado, o sea, usan la misma regla para medir a todos. Esto es súper importante porque así se puede ver, de una forma bastante objetiva, quiénes lo estaban haciendo mejor para sortear los desafíos económicos de ese momento. Y bueno, ¿qué es lo que miden? Son 5 cosas, 5 pilares. Crecimiento del PIB, la tasa de inflación, el empleo y cómo le fue a la bolsa de valores. Pero hay un quinto indicador, que es quizá el menos conocido pero que es crucial, la amplitud de la inflación. ¿Amplitud de la inflación? ¿Qué es eso? Pues miren, es más simple de lo que suena. Básicamente responde a esta pregunta. A ver, ¿están subiendo los precios de todo o solo de algunas cosas? Es como medir si la fiebre la tiene todo el cuerpo o solo una parte. Si ese número baja, como pasó en Colombia, es una señal buenísima. Significa que el problema se está atacando de raíz. Ok, ya entendimos la teoría, ¿verdad? Ahora vamos a lo bueno, a la práctica. Vamos a ver las cifras concretas que pusieron a Colombia en boca de todos. Empecemos con la inflación, algo que nos afecta directamente. Colombia cerró noviembre con un 5,30%. A ver, todavía no es la meta del 3% del Banco de la República, claro, pero lo importante aquí es la tendencia. Viene bajando y de forma constante. Y esa es la prueba de que el control de precios va por buen camino, lo cual es una gran noticia para el bolsillo. Ahora el empleo. Este es otro dato que se siente en el día a día. La tasa de desempleo bajó al 8,2%. Ojo, es una mejora notable comparado con el año anterior. Esto, en palabras sencillas, significa más oportunidades y mayor estabilidad económica para miles de familias. Y claro, nada de esto pasa si la economía no se mueve. Hablemos del motor de todo esto, el crecimiento económico, una proyección del 2,6% para el PIB. En un contexto global lleno de dudas, ese número no es solo una señal de recuperación, es la señal de que la economía estaba avanzando con paso firme. Y bueno, como es lógico, con estos números sobre la mesa, el gobierno los usó como una bandera. Se convirtieron en una parte clave de su mensaje. De hecho, el mismo presidente compartió en sus redes una tabla para destacar los datos más relevantes de este estudio. Y esta es la tabla. Lo interesante es ver el detalle. Miren, crecimiento del PIB, 3,4% comparado con el año anterior. Muy bien. Pero quiero que nos fijemos de nuevo en la amplitud de la inflación. ¿Ven ese número? Menos 6,7. Un número negativo. Esa es la mejor noticia de todas, porque indica que la fiebre de los precios estaba bajando de forma generalizada en toda la economía. Ok, los números son la foto del resultado final. Pero ¿qué pasó detrás de cámaras? ¿Cuál fue la causa? Bueno, esto nos lleva a la siguiente parte. Vamos a explorar la política económica que, según el gobierno, fue la estrategia detrás de este éxito. Dato mata relato. Esta frase se volvió casi un eslogan. La idea es potente, ¿no? Frente a muchas opiniones, narrativas de crisis o percepciones negativas, la estrategia es poner los datos duros sobre la mesa, los hechos verificables, porque esos, en teoría, cuentan una historia mucho más clara. Entonces, ¿cuáles fueron los ejes de esa política? Bueno, aquí los vemos. Primero,
un empuje fuerte a diversificar la economía, o sea, no depender tanto del petróleo y el carbón. Segundo, una apuesta por la transición energética. Y tercero, y esto es clave, fortalecer el sector agrícola. ¿Por qué es tan importante esto último? Porque si el campo produce más, los precios de la comida se controlan, y eso le pega directo a la inflación que siente la gente. Bien, ya vimos los datos, ya vimos la estrategia, llegamos a la última parte. Ahora toca dar un paso atrás y preguntarnos qué significa todo esto en el panorama general. Al final del día, lo importante es esto. La historia de Colombia en 2025 es más que una simple buena noticia para el país. Se convierte en un caso de estudio fascinante sobre cómo una economía, en medio de un mundo bastante complicado, puede encontrar la forma no solo de sobrevivir, sino de prosperar, y logrando algo que es dificilísimo: crecer, bajar la inflación y crear empleo, todo al mismo tiempo. Y claro, esto nos deja con la gran pregunta en el aire. ¿Este éxito de 2025 fue una buena racha, algo de una sola vez, o es el inicio de una tendencia sostenible a largo plazo? Y más allá, ¿podría la estrategia de Colombia ser un modelo a seguir para otros países? Preguntas importantes. Solo el tiempo y los futuros datos, por supuesto, nos darán la respuesta.